Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos el día de mañana estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios, de la Biblia, de los Salmos, el capítulo 17. Oh Señor, oye mi ruego pidiendo justicia. Escucha mi grito de auxilio, presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Declárame inocente, porque tú ves lo que hacen lo correcto. Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escuadriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Mis pasos permanecieron en tus caminos. No he vacilado en seguirte. Oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable. De maravillosas maneras, con tu gran poder, rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. No tienen compasión. Escucha cómo se jactan, mas rastrean y me rodean, a la espera de cualquiera oportunidad para terminarme al suelo. Son como leones hambrientos, deseosos por despedazarme, como leones jóvenes escondidos en búsqueda. Levántate, oh Señor, enfréntalos y haz que caigan de rodillas. Con tu espada rescátame de los perversos. Con el poder de tu mano, oh Señor, destruye a los que buscan su recompensa en este mundo, pero sacia el hambre de los que son tu tesoro. Que sus hijos tengan abundancia y dejen herencia a sus descendientes, porque soy recto, te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Hermanos, el día de hoy, la palabra de Dios, ¿qué nos quiere transmitir a ti y a mí? ¿Qué nos quiere decir la lectura que hemos leído el día de hoy de la palabra de Dios? Bueno, mis hermanos, la palabra del día de hoy nos transmite y nos dice algo sumamente importante que tenemos nosotros que recordar día tras día, hermanos, que es la comunicación con nuestro Padre Dios. De eso es lo que hoy nos habla la palabra, de lo importante que es la comunicación que debemos tener con nuestro Padre Dios. Esa comunicación que debe de haber entre nosotros y Dios. Pero ¿de qué manera
debe de haber esa comunicación, hermanos. ¿Cuál es la manera correcta en la que nosotros tenemos que tener esa comunicación con nuestro Padre Dios Yahvé? Hay una sola manera que es correcta de tener esa comunicación con nuestro Padre Dios Yahvé. Y mismo Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, nos las transmitió y nos la enseñó y nos dijo cómo debe ser esa comunicación ante nuestro Padre. Cómo debe de ser y cuál es la manera correcta que se debe de hacer, hermanos. ¿Por qué hoy Dios nos habla de la comunicación? ¿Por qué hoy Dios nos recuerda que tenemos que estar en constante comunicación con Él? ¿Por qué, hermanos? Por la simple y sencilla manera de que Dios, que nos ama y nos quiere tanto, y no quiere que nos perdamos en este mundo, nos recuerda que es importante que estemos en comunicación con Él, porque la comunicación que tengamos con Él nos va a abrir las puertas de nuestra vida, nos va a abrir las puertas de la felicidad, pero sobre todo nos va a abrir la puerta hacia la vida eterna, hermanos. Por eso es que es importante que tengamos nosotros esa comunicación con Él. Pero la pregunta es, ¿cómo tiene que ser esa comunicación? ¿Cuál es la manera correcta para tú y yo comunicarnos con Dios? La manera más correcta de hacerlo, hermanos, es por medio de la oración. Cuando tú y yo oramos, lo que estamos haciendo es platicar con Dios. Esa es la manera más correcta de comunicarnos y hablar con Él. Y te lo comentaba que Jesús nos lo enseñó y nos lo transmitió cuando estuvo en este mundo. Porque Él todo el tiempo estaba en comunicación con nuestro Padre, con Dios. Y la manera en la que lo hacía era por medio de la oración. Cuando Él oraba, platicaba con Dios. Y en su oración, Él le comunicaba y le transmitía todo lo que Él sentía, todo lo que Él quería comunicarle y decirle. Se lo comunicaba por medio de esa oración. Y recordemos que cuando los apóstoles le dicen a Jesús que los enseñe a orar ante el Padre, a comunicarse ante el Padre, Jesús les enseña y les dice de qué manera. ¿Por medio de qué? De la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración muy importante y muy fuerte. Pero en esa oración platican con Dios. Y esa es la manera como Jesús nos enseña y nos transmite que debe de ser la comunicación entre nosotros y Dios por medio de la oración. Y eso es lo que hoy la palabra de Dios nos transmite. Cuando el salmista y la palabra de Dios dicen claramente en su palabra, donde dice claramente: oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. ¿Por qué dice que hacia Él dirige la oración? Porque sabe que Él le responderá. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. ¿Qué ocurre cuando un hijo de nosotros habla y se dirige
ante su Padre. No el Padre escucha al Hijo lo que le dice, y no el Padre le responde al Hijo lo que le está diciendo. Si es un problema, si es una alegría, si es una angustia, lo que sea que el Hijo le comenta y le platica al Padre, el Padre le responde. Y sobre todo que le da una solución a lo que el Hijo le está preguntando y hablando y platicando. Eso ocurre aquí en este mundo, cuando nuestros hijos nos hablan. Y todos lo sabemos. Cuando un hijo le habla a su padre, ¿qué pasa? El padre lo escucha, le pone la atención necesaria y después, ¿qué hace? Le responde, dependiendo la plática que haya tenido y lo que le haya preguntado, lo que le haya dicho. Es lo mismo con Dios. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos dice claramente que tenemos que estar en contacto y en comunicación con Él todos los días. ¿De qué manera? Por medio de la oración. Porque por medio de la oración, tú y yo platicamos con Dios. Por medio de la oración, tú y yo le comentamos todo lo que sentimos y todo lo que traemos. Y créemelo, que como el salmista lo dice claramente, oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Exactamente. Cuando tú y yo oramos a Dios y le platicamos y le comentamos lo que sentimos y lo que traemos, Dios nos escucha atentamente y nos responde. Nos responde a lo que tú y yo le estamos platicando y comentando y lo que traemos, hermanos. Por eso es que es muy importante la comunicación que tengamos con Dios. Y Dios hoy nos lo recuerda. Y nos invita y nos dice que oremos. ¿Por qué? Porque la oración es platicar con Dios. Y si tú y yo traemos un problema, si tú y yo traemos una dificultad, si tú y yo nos sentimos malos, angustiados o cualquier otra cosa, créeme que cuando a Dios se la platicamos, Dios nos responde y nos ayuda y nos da la solución, hermanos. Por eso es muy importante la comunicación con Dios. Yo te puedo testificar que Dios responde cuando hablamos con Él, pero cuando hablamos correctamente como tiene que ser, por medio de la oración, por medio de teniéndole fe a Él y sabiendo y creyendo que Dios nos va a escuchar y nos va a responder, como el salmista mismo lo dice y lo transmite. Otra vez te lo voy a leer. Oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Así nosotros, hermanos, a Él hay que dirigirle nuestra oración con la plena confianza y la fe y la certeza de que Dios nos va a escuchar y nos va a responder, hermanos. Y si nos escucha y si nos responde, porque Él nos ama. Y Él quiere que estemos en comunicación con Él. Independientemente de que Él ya sabe todo lo que traemos. Él lo sabe perfectamente. Pero a Él le gusta que nosotros se lo digamos y se lo transmitamos de nuestros propios labios por medio de la oración. Esa es la manera correcta, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos invita y nos recuerda y nos dice que tenemos que tener esa comunicación con Él por medio de la oración, hermanos. Esa es la manera correcta como la tenemos que hacer, acuérdate. Porque así también nos lo transmitió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo, como te lo expliqué. Él todo el tiempo estuvo en comunicación con Dios. ¿De qué manera? Por medio de la oración. Jesús todo el tiempo oraba hacia Dios.
Y en su oración, Dios le comentaba y le decía todo lo que él sentía y todo lo que él traía. Por eso es que es la plática con Dios por medio de la oración, hermanos. Así es que, hermanos, fíjate qué hermosa es la palabra y cómo Dios está en todo para ayudarnos a ti y a mí. En todas las maneras, de una y otra manera, como te lo he dicho. Dios nos habla de 1000 maneras. Nos habla y nos dice de una manera, de otra manera, de otra manera. Y nos lo ha venido diciendo. Pero hoy Dios nos habla y nos dice de esa comunicación que tenemos que tener con Él por medio de la oración. Que no la perdamos. Que no perdamos esa plática con Él todos los días, hermanos. Que es por medio de la oración. Y como te acabé de comentar, por medio de la oración, tú y yo le comentamos y le decimos lo que traemos y lo que sentimos. Pero hay que tener la plena confianza y la fe en que Dios nos va a escuchar y nos va a responder, así como nos lo ha transmitido en la lectura del día de hoy. Cuando el salmista le dice claramente, y te lo voy a volver a repetir: oh Dios, a ti dirijo mi oración, a ti dirijo mi oración, mis palabras. A ti te las dirijo, oh Padre Dios, porque sé que tú me responderás. Qué hermosas palabras, hermanos. A ti dirijo mi oración, a ti dirijo mis palabras, mi voz, a ti, oh Padre Dios Yahvé, porque tengo la plena confianza y la certeza que tú me escucharás y me responderás, hermanos. Así es que, hermanos, hoy Dios nos ha recordado y nos ha dicho esa comunicación que tenemos que tener con Él todos los días, y que es por medio de la oración. Mis hermanos, la invitación de siempre: escuchemos con atención, con un corazón abierto, las palabras de Dios, porque Dios nos dice cosas muy importantes que nos sirven para nuestra vida, como el día de hoy, que nos ha dicho que tenemos que tener esa comunicación con Él por medio de la oración. Nos invita a que oremos todos los días hacia Él. ¿Por qué? Porque la oración es la plática que tenemos con Él, hermanos. Escuchemos, hermanos, porque Dios nos ama, porque Dios quiere que tú y yo estemos bien, porque Dios quiere que tú y yo seamos felices, pero sobre todo, Dios quiere que tú y yo nos salvemos y que estemos de vuelta en la presencia de Él. Grábatelo, hermano, grábatelo en tu corazón. Dios nos ama y nos quiere, y quiere que tú y yo seamos felices en este mundo, pero sobre todo quiere que tú y yo nos salvemos y que estemos otra vez en la presencia de Él. Por eso es que la invitación día tras día a que tomemos sus palabras de Él que nos transmite, las metamos en nuestro corazón y que las pongamos en práctica día tras día, y sobre todo que nos esforcemos por ser cada día mejores personas, claramente con la ayuda de mi Padre Dios Yahvé y por el camino que Él nos ha dejado, que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, te doy las gracias, Señor, por tus palabras que hoy nos has transmitido, por esas palabras que nos ayudan y nos sirven en nuestra vida, que fortalecen nuestro espíritu y nuestra alma, pero sobre todo que nos llenan de energía y fuerzas para seguir caminando, Dios. Gracias. Gracias por recordarnos e invitarnos a que todos los días estemos en oración, porque tú nos has transmitido que por medio de la oración es la manera correcta en la que podemos estar en contacto contigo, porque la oración es estar practicando contigo. Oh Padre Dios Yahvé, gracias, Señor. Papito, te pido y te suplico
de la manera más humilde y como un fiel hijo tuyo, Señor, y servidor tuyo. Que por favor no permitas que Satanás se apodere de nuestras vidas, de nuestras almas y nos destruyas. No lo permitas, Señor, sino que al contrario, Señor, tú que eres luz, tú que eres poder, tú que eres energía, amor y vida, tómanos en tus manos y llévanos y guíanos por ese camino que tú nos has dejado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. Mis hermanos, cuídense donde quiera que anden. Protéjanse. Acójanse al brazo poderoso de nuestro Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que mi Padre Dios Yahvé nos mande su espíritu de fuerza, de energía, de amor, para que tú y yo podamos seguir caminando en este mundo, para que tú y yo podamos seguir hacia adelante, pero sobre todo de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén.